Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Descafeinado sin lactosa. Hoy vamos a hablar del marketing digital, de las e-commerce, poco todo ese mundo enfocado en el tema de, un poco en la mezcla con la personalización de productos. Ahora que nos lo explique un poco mejor nuestra invitada, ella es Clara Iglesias. Hola Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por venir y por participar. Gracias a ti. Nada, bueno, pues lo que presentaba, no sé si lo he presentado bien, es un poco, yo te presento como, bueno, yo sé un poco tu historia. Quiero que me cuentes tú, porque tú empiezas estudiando una cosa y al final desarrollas hacia un negocio propio y tal. Vale, bueno, pues si empiezas un poco por el principio, yo estudié de carrera publicidad. En, en unos inicios quería hacer periodismo, pero bueno, tuve ahí como mi desencanto, por así decirlo. Y en la publicidad es donde descubrí un poco el mundo del diseño y del diseño gráfico. Entonces, a partir de ahí me especialicé en dirección de arte y creatividad en Madrid, en una escuela que creo que no existe ya, pero bueno, ahí hice como un máster y, y bueno, fue ahí donde empecé un poco a descubrir todo lo que era el diseño offline, por así decirlo. Hacíamos como un montón de piezas, aparte de pues todo lo que tiene que ver con creación de marcas y demás. Y después de ese máster empecé a hacer prácticas en consultoría y otro tipo de empresas y me fui metiendo más como al diseño digital. Y bueno, a día de hoy me sigo dedicando a eso, pero es verdad como que echaba de menos un poco esa parte más física, más tangible, más de tocar. Y bueno, no sé si me lo preguntarás, supongo que sí, pero ahí es donde surgió un poco esencia creativa, un poco volver al diseño de papelería. Sí que nos hemos dicho que, bueno, que tu cuenta es Esencia Creativa, luego lo dejaremos en redes sociales y todo, pues para que puedan seguir un poco tu trabajo y tu trayectoria, y bueno, para quien le interese, pues también, no sé, ahí está, ahí está. Eh, digamos que a ti dentro del mundo marketing o del mundo publicitario, te mola más la parte creativa, un poco la que te deja a ti explorar, ¿no? No tanto el vender el producto, sino cómo venderlo, hacia dónde quieres enfocar. Sí, yo no me llegué a especializar en marketing, o sea, es verdad que tengo algunas nociones, pues algunas porque no me ha quedado más remedio que irlo aprendiendo, Sí, eso lo hablaremos luego también, sí que está bien. pero no me he especializado en marketing. Sí que en su día hice también unas prácticas como muy relacionadas con el SEO y demás, pero no estoy especializada en marketing. Al final eso, a mí lo que me gustaba era como crear. Y entonces pues como que me fui un poco más por esa vía. Eh, tú empiezas, pues eso, lo has dicho que al final querías la parte tangible, la parte, digamos, creativa, un poco. Yo me acuerdo los inicios, como empezó, pues, era con tu Con las tablet, sí, claro, y ilustraciones. eran con las ilustraciones personalizadas que empiezas desde cero. ¿Cómo empieza eso? ¿Cómo te decantas por ahí? Además, eh, eh, es un nicho difícil, digamos, porque al final empiezas desde cero y es algo, pues eso, personalizado que no es hago uno y vendo 100, ¿no? Que es uno para cada persona que lo contrate. Sí, ¿Cómo empiezas por ahí? ¿Por qué te...? pues a ver, fue un poco, o sea, nunca me planteé cómo crear un negocio de esto, pero eh, lo típico que me compré la tablet, salió el programa de Procreate, que es con el que suelo diseñar, y pues me compré, bueno, me regalaron el Apple Pencil y pues empecé a trastear un poco. Es verdad que hubo un tiempo que lo tuve ahí como muerto de risa porque no tenía tiempo para probarlo. Pero bueno, es como que luego le volví a coger el truco y empecé a ilustrar pues para mi familia y mis amigos. Y a raíz de ahí me creé una cuenta en Instagram que se llamaba, o sea, ahora se llama Esencia Creativa Studio, pero en su día se llamaba Clara Ilustraciones o algo así.
Y entonces yo empezaba a subir ilustraciones, pero no con ningún tipo de objetivo, sino un poco pues por subirlo. Y de esto que una vez que me escribe una chica que quiere regalar una ilustración a su pareja, que si se la puede hacer, que la gustaba con el fondo de Nueva York, que no sé qué, y yo me cagué de miedo. Da- Y dije, no, 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 yo esto no lo puedo hacer, no sé qué, y la dije que no, porque no, en ese momento yo no estaba vendiendo. Pero no sé, fue como que ahí también me hizo un clic, porque luego también hice, pues eso, invitaciones de boda para amigos y tal, que se les regalaba el diseño. Y, y dije, bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Y entonces a raíz de ahí fue cuando surge Esencia Creativa Studio, porque es como que ya empiezo a compartir un poco más de manera profesional, por así decirlo. También surge un poco después de mi boda, que hice también pues eso como ilustraciones pues, para todas mis amigas, para mis padres y tal. Y creo que fue un poco también ese sentimiento de, joder, cómo ha molado poder compartir esto con mi familia, si yo puedo ayudar a que otra gente pueda vivir este momento, pues creo que sería súper guay, que, porque o sea, que te sirvió a ti como experiencia tu propia boda para decir, quiero compartir esto porque me ha gustado, quiero compartirlo con las demás personas y formar parte de su proyecto, que es una boda que lleva tanto trabajo y tanto esfuerzo y que muchas veces es uno de tus mensajes, ¿no? El no dejar las cosas a veces a manos del azar cuando algo tan importante como es tu boda. y sobre todo más que de cara a vender el producto, era más lo que hace sentir. Porque al final estás regalando, o sea, más allá de una ilustración, estás regalando como un recuerdo. Entonces fue un poco esa sensación que dije, ojo, y si lo que yo he vivido haciéndolo yo lo puedo compartir con otra gente, creo que puede ser súper guay. Y es verdad que al principio me centré mucho en ilustraciones, pero bueno, lo fui extrapolando a la papelería de boda, que es un poco también donde estoy ahora como muy centrada. Y por eso lo hago también todo personalizado, porque ya hay como un montón de estandarización y al final lo que mola es que la gente te cuente su historia y tú puedas ayudarles a plasmarlo y que sea algo totalmente diferente a lo que puede comprar cualquier Claro. persona. ¿Qué te gusta más a día de hoy, aunque estás más centrada en la papelería de... Decimos papelería de bodas, pero que luego hacen más cosas. Ahora las comentaremos porque, bueno, he visto tu trabajo, bueno, es que... Entonces, ¿qué te gusta más? O sea, el hacer una ilustración personalizada pues, de una familia, una pareja, una chica con su mascota, o la papelería de boda, o las dos cosas, que no son incompatibles. Me gusta más la papelería de boda. No sé por qué, es verdad que estoy ahora como en un periodo de transición ahí con el tema de las ilustraciones. Me llevan mucho más tiempo y es verdad que, a ver, también pensando un poco a nivel de negocio, son mucho menos rentables. Entonces, cuando ya llega a profesionalizar una empresa, por así decirlo, es verdad que también tienes que pensar en que te tiene que dar para vivir. Monetizar. Claro, que obviamente lo que yo vendo y mis valores siguen estando ahí, pero no tienes que dejar de lado que lo que haces te salga rentable. Sí. Entonces, sí que es verdad que el tema de las ilustraciones a día de hoy las sigo haciendo, pero lo tengo un poco más reducido, hago un número mucho más pequeño que lo que hacía antes y disfruto mucho más con el tema de la papelería de boda también, porque me permite hacer cosas diferentes. No siempre son retratos, o sea, no, las ilustraciones son casi siempre retratos. Entonces es como más monótono. Y el tema de las invitaciones o la papelería de boda me permite, o sea, la creatividad es mucho mayor, porque yo qué sé, se llega a ilustrar lugares, se llega a ilustrar flores que significan algo para las personas. Hemos llegado a juntar como dos ciudades, no sé, al final.
es como mucho más creativo. Sí, te deja más abrirte a qué es lo que os gusta, música, lugares importantes, de dónde sois, pues para llevarlo a ello. Y eso hila muy bien con la siguiente pregunta, porque yo quiero que la gente vea reflejada se vea reflejado, pueda aprender de ti en el sentido de cómo empiezas el negocio desde cero y no es llego, lo suelto, ya está, hay una formación, hay una preparación, o sea, todo esto. eh, ¿Tú te haces algún tipo de formación en el sentido de dibujo, de aprender con Procreate, que por ejemplo es un programa que tiene una complicación a la hora de dibujar, cómo llevarlo, todo eso? ¿Tienes alguna formación? Y luego también, después cuando te decantas por la papelería de boda y demás, eh, ¿cómo aprendes? Porque además, hasta donde yo sé, lo imprimes tú en casa, tienes tú tu propio material, herramientas, todo. Hace poquito te compraste una máquina. eh, Entonces, ¿cómo aprendes tú todo eso? ¿Cómo llevas en la papelería de boda, que además eliges diferentes gramajes, diferentes estilos? ¿Cómo? Pues, o sea, digamos que el inicio fue empezar a compartir en Instagram. Luego, a nivel de formaciones, no es que haya hecho ninguna en concreto, por así decirlo. Al final, como que lo que yo ofrezco es diseño. Entonces, eso ya lo sabía hacer porque era lo que había estudiado. Por ejemplo, para el tema de Procreate, pues sí que es verdad que al final ha sido como de manera muy autodidacta, pero pues viendo vídeos en YouTube, luego cuando compraba pinceles, pues a veces cuando los compraba los propios creadores de los pinceles pues tienen como su propio dossier de instrucciones, etcétera, y también es un poco prueba y error. O sea, por ejemplo, a mí al principio cuando me compraba los pinceles de acuarela y yo decía, pero ¿por qué no se me ve como el del vídeo? Y claro, es que al final luego tiene pues como sus trucos de ir metiendo texturas, etcétera, para que se vaya viendo parecido. Luego, el extrapolarlo al tema de la papelería de bodas, yo creo que ha sido un poco por lo que te he contado antes, que como ya se lo había hecho a amigos y familiares, pues como que también empecé a enseñar esa parte de lo que había creado. Y como las ilustraciones también estaban muy enfocadas a momentos especiales, Ujú. pues al final esos momentos pues son cumpleaños, aniversarios, fechas especiales, bodas. Entonces fue un poco a raíz de eso también lo que me fui centrando en tema bodas. Respecto a la maquinaria, no, o sea, no tengo una imprenta como tal en casa. Sí que es verdad que cuando es mucha cantidad trabajo con proveedores externos, pero si no, pues sí que puedo dar también ese servicio de impresión. Lo que pasa es que lo suelo hacer cuando las cantidades son un poquito más pequeñas. Porque al final una de las cosas que creo que está pasando es que cada vez la tendencia es a que las bodas son más reducidas, y es verdad que cuando vamos a imprentas siempre tenemos que imprimir una gran cantidad. Entonces, bueno, pues de esta manera, teniendo también mi propia impresora, puedo dar ese servicio cuando las unidades son más pequeñas. Y luego la otra máquina que me comentas, que todavía, como yo digo, nos estamos haciendo amigas, es una imprenta tipográfica, una imprenta antigua que nos permite hacer como relieves en papel. Y bueno, sí, o sea, ahora mismo está como en fase de pruebas, Os estáis conociendo, por así decirlo. claro, pero eso es a lo que me refiero un poco con todo esto de que tiene una formación en el sentido de que tú a lo mejor aquí puedes hacer unas poquitas, pero que si lo quieres mandar a hacer, dices yo quiero esto y lo quiero de esta manera y ya lo has probado tú y ya sabes cómo hacer. Has comprado, has probado diferentes papeles, cuál le va mejor, cuál le va peor, en los colores, por ejemplo, a la hora de imprimir. O sea, ya no porque hagas 200 invitaciones, porque a lo mejor no tienes esa capacidad, pero sí en el sentido de que compro 4 o 5 papeles de diferentes gramajes, lo pruebo. O Sí. sea, al final todo esto es un aprendizaje y que no es llegar y ponerte de repente. No, o sea, eso es verdad. El tema de las pruebas de papel sí que me llevó mucho tiempo, porque luego también, en mi caso, yo la impresora que tengo es de inyección de tinta, pero cuando imprimes fuera es de láser, entonces no todos los papeles funcionan igual. Y yo tenía que buscar unos papeles que me funcionasen bien en los dos sentidos, porque eh, al final si yo quiero hacer parte de la producción, pero también quiero externalizar otra parte,
tiene que quedar bien en los dos sentidos. Entonces, el tema de investigar papeles sí que me llevó mucho tiempo porque depende también, o sea, depende de muchas cosas, pero por ponerte un ejemplo, si son muy porosos, en impresora no queda bien porque absorben la tinta. Entonces, bueno, también hay ahí una buena investigación. Luego, por ejemplo, los papeles artesanales, que están ahora como muy de moda y porque son preciosos, la verdad, no se pueden imprimir en cualquier impresora. Sí. De hecho, hay muchas imprentas que no te los imprimen porque dejan residuo. Entonces, pues claro, sí, todo eso lo tienes que ir investigando y es casi dándote tortas, o sea, probando y ver qué es lo que te funciona. Para el tema de la imprenta tipográfica, pasa lo mismo. Al final eso tú imprimes con unos relieves, por así decirlo, metálicos. Digamos que son como unas planchitas pequeñas que las vas colocando tú para un poco, ¿no? Sí, son planchas metálicas. Bueno, las hay también de polímero o de plástico, pero bueno, independientemente del material, son unas planchas que llevan el diseño que tú has realizado y esas planchas lo que hacen es hacer presión al papel, que la presión se hace con la máquina. Entonces es verdad que ahí, por ejemplo, tienes que tener en cuenta que el papel tenga un alto contenido en algodón, porque si no, no se va a quedar el relieve. Entonces sí, son como cosas que vas a... Yo, por ejemplo, al principio no sabía que existía ese tipo de impresión, hasta que ya estás como metido en el mundo y vas viendo pues cosas que hacen otros, que te inspiran y al final pues también puedes meter nuevos servicios. Todo esto sin olvidar que tienes tu trabajo también, aparte, o sea, son muchas horas y mucha inversión de dinero también, quiero decir, porque al final tienes que invertir en material porque lo que vas ganando, bueno, pues ganas algo, pero dices, tengo que invertir en más material, en otras máquinas que me vayan mejor o que me funcionen mejor, entonces, o sea, quiero decir, hay muchas horas y el recorrido todavía es muy amplio. Sí, o sea, sí es verdad que para mí la inversión, o sea, obviamente económica ha habido una inversión, pero no creo que haya sido una inversión tan alta como pues cualquier otro tipo de negocio que a lo mejor tengas que tener un local Sí, bueno, en este caso, por suerte, o algo tú así. tienes espacio en Es casa. más, ha sido más inversión, pues eso, en maquinaria y en materiales. Pero sobre todo la inversión ha sido de tiempo, sí, de probar, probar, probar y luego pues al principio que tienes que hacer tus propios diseños para enseñar algo. O sea, no necesariamente porque fuesen para alguien, sino para mostrar lo que sabes hacer. Y luego pues muchas colaboraciones también. Eso hablaremos también porque me parece interesante y luego retomaremos esto de la inversión de tiempo y demás porque también creo que es importante. ¿Qué te lleva a emprender? Sobre todo al abrir una e-commerce desde cero, encontrando, hemos hablado ya que es en el mundo de las bodas, pero lo haces todo a través de redes sociales, lo gestionas tú todo. ¿Qué te lleva a emprender? ¿Y cuánto tiempo estuviste hasta que te decidiste abrir tu negocio, digamos? Vale, no sé hablar mucho de tiempo porque fue un poco fluido, como te contaba antes. Yo al final lo que hice fue abrirme la cuenta y a raíz de que me empezó a ver gente y me preguntó, pues fue como... O sea, que el negocio vino a ti, digamos. No ibas buscándolo, vas a Al entrar a mirar, pero... principio no, pero luego ya dije, pues vamos a probar. Y entonces fue un poco así hasta que pues ya llega un momento que dices, jo, hemos llegado a un punto que hay que profesionalizarlo. Y entonces así fue. Y no sé cuál era la otra pregunta que me habías hecho. ¿Qué te llevó a eso? Bueno, ¿qué te a emprender a través de las redes sociales? Que lo abriste tú desde cero, desde un Sí, poco por ahí. lo que te iba a comentar, que luego el tema del e-commerce, o sea, sí tengo un e-commerce, pero en verdad es solo para un producto, que no sé si luego hablaremos de él, pero que es la agenda Caminar si quiero, porque todo lo que es tanto ilustración como papelería al final tiene que venir por un contacto, o por email o por mensaje y después poder hablar con las personas, porque al final como es tan personalizado no se puede vender directamente por la web. Ya. Entonces, Y para ti, ¿qué fue lo más difícil en tus inicios y ahora? ¿Qué es lo que para es? mí a día de hoy lo más difícil, eh, creo que es tener en cuenta, eh, todo lo que tiene que ver más
mm, no sé cómo decirlo, pero con la parte de administrativa y de finanzas, por así decirlo. O sea, porque al final nosotros somos tan creativos que no nos paramos a mirar a ver si la rentabilidad está bien, los números están bien, cómo, bueno, y también la visibilidad, porque al final es verdad que te he dicho que a raíz de tener el Instagram la gente te empieza a preguntar, pero de nada te sirve que te pregunten dos o tres personas. Al final tienes que tener no un volumen alto, porque al final, en mi caso, priorizo la calidad antes que la cantidad, pero sí clientes que te permitan mantener un negocio a flote. Entonces, para mí la parte difícil es esa, el que te vean, la visibilidad, pues, todas las acciones, un poco de marketing y toda la parte de gestión administrativa y finanzas. Sí, la más burocrática, digamos, la menos creativa que es. Sí. ¿Y qué le hubiese, o sea, ahora que ya llevas un tiempo, que ya has conocido un poco todo esto y cómo funciona, qué te hubiese gustado saber al principio, cuando empezaste, que Bueno, yo creo que siempre estás perdido, la verdad. Yo al principio, o sea, de primeras, pues eso, a saber cómo te tienes que dar de alta como autónomo. ¿Qué implica? Eh, bueno, que toda esa parte sí que es verdad que bueno, lleva una gestoría, pero que al final también muchas veces dices, joder, pues me ha llegado una trimestral que estoy pagando X impuestos, pero no sabes muy bien por qué. ya, O sea, es un poco acto de fe sí, dejas estar un ahí. poco llegar y Sí, no sé, yo creo que es todo difícil a la hora de poner precios, porque al final también lo que yo hago es tan complejo. Creo que es muy complejo a nivel, pues claro, de cálculo de materiales, cálculo de impresiones, cálculo de horas que le dedicas al diseño. Para mí eso ha sido como de lo más difícil y en lo que sigo aprendiendo, por ejemplo. Em, no sé, o sea, siento que todavía estoy como en ese periodo inicial de aprendizaje de lo que es montar un negocio, pero al final es que eso te lleva años y yo en realidad no llevo tanto como para decir que tengo algo estable. yo creo que esa parte dentro sobre todo en el negocio, si no te dedicas a la gestoría o llevas 20 años o 30 años en un negocio, el que sea, yo creo que cuesta mucho, es la parte que más cuesta en el sentido de que al final nosotros no sabemos las leyes, no sabemos todo ese mundo para saber qué está bien y qué no, y dejamos en mano de los gestores y todo esto. Es que al final hay que tener en cuenta que si tú piensas en una empresa tiene su departamento de recursos humanos, su departamento de finanzas, su departamento de marketing, su tal. Y tú como autónoma también tienes que tener eso. Lo que pasa es que lo hace una única persona, que en este caso soy yo. Entonces, claro, es muy complicado porque al final es como que tienes que saber de todo y no sabes de todo. Claro. Porque al final tú, en mi caso, pues mi fuerte es diseñar. Es lo que te decía, puede que tenga algunas nociones de marketing, pero que al final las he ido aprendiendo a base de ir probando. Claro. Sin ensayo error y que funcione, que no funcione, ver que. Sí, y es eso, es como que todos esos departamentos al final los lleva una única persona. Y también es súper complicado eso por el tiempo. Porque es que dices, pero ¿cómo voy a sacar tiempo para hacer los números si tal? Y yo al final siempre acabo priorizando a los clientes. Claro, es que, o sea, luego hablaremos de esto y de cómo está valorado, ¿no? Porque yo un poco te he traído y quiero hablar de esto por esto precisamente, porque al final tu trabajo es muy creativo, es diseñar, y a lo mejor te llegan y te dicen, no, pues si es que solo es un dibujito. Es que no solo el dibujo, es que detrás de tu dibujo, que a lo mejor me lleva unas horas hacerlo, hay muchas otras cosas que no ves y que no valoramos, ¿no? Cuando hacemos las cosas. Si quieres que te salga barato, pues vete a algo pero no vas a tener esta cercanía, este tratar conmigo, Mm. entonces, pues quiero hablar luego de eso, del tema de valorarlo, porque yo creo que no, que si no se conoce lo que hay detrás, yo creo que no va a estar valorado casi nunca.
O sea, yo al final no me gusta hablar de barato o caro porque al final es el valor que tú como persona le des a lo que estás comprando, porque al final puedes hacer la comparativa también entre una camiseta de Zara y una camiseta de Gucci. Claro. Sí, a lo mejor hay gente que compra la de Gucci porque solo el llevar el logo aquí le da un estatus social que lo paga. Entonces esto es un poco igual. Si tú valoras que alguien te está haciendo algo exclusivo, un diseño exclusivo para ti, para un día especial como es tu boda, y que en teoría no vas a volver a vivir nunca más, pues estás dispuesto a hacer esa inversión. Pero si no, por supuesto que hay un montón de invitaciones prediseñadas que pones en Google invitaciones de boda y te salen tropecientas mil. Otra cosa es la importancia que tú le quieras dar a eso. Entonces, en el momento de que ya estás escogiendo algo personalizado, tienes que tener en cuenta que hay un tiempo que yo le dedico a hablar con esa persona antes incluso de que me contrate los servicios para saber qué es lo que quiere y así poder presupuestar. Después les hago un presupuesto totalmente personalizado a lo que están buscando, porque al final yo no puedo dar el mismo presupuesto a una pareja que a otra porque los materiales pueden ser diferentes. O sea, puedes elegir los materiales, puedes elegir el diseño, puedes elegir acabados. Entonces, al final, los presupuestos están personalizados también en función de lo que estás buscando. Después de eso, puede que vuelva a haber otra reunión para cerrar ya detalles. Y luego, pues lo que decías, las horas de hacer el diseño, las horas de hablar con los clientes para tema de validaciones, feedback, hacer cambios. Y luego está todo el tema de gestión con proveedores para el tema de Ya, impresión y demás. ya, ya, ya. Entonces, al final, sí que es verdad que puede que en una mayoría de la población, mientras solo vean un papel, Mm. no se den cuenta de que hay todo ese trabajo Que hay mucho detrás. detrás. Sí. Y hablando de esto, nos viene muy bien la siguiente pregunta o la siguiente cuestión, que es que esto va por temporadas. O sea, quiero decir, ¿cómo gestionas tú las temporadas de pico alto? Que pues no sé si será a lo mejor desde abril hasta octubre, aunque a lo mejor ahora se están abriendo un poco en tiempo, pero de octubre a, Es que ¿no? depende Más o menos. porque, o sea, hay temporada de bodas que suele ser pues eso, desde primavera hasta octubre, noviembre, pero en mi caso el mayor pico de trabajo no es en la temporada de bodas, es, por ejemplo, es este trimestre Ujú. desde septiembre hasta diciembre y luego a lo mejor parte del primer trimestre del año. En mi caso suelen ser los mayores picos de trabajo, que es justo al contrario. Claro, porque a ti te lo encargan para dar las invitaciones porque la boda viene en 6 meses o 4 meses. Claro, entonces es un poco así. Y luego sobre todo también porque se buscan como fechas en las que las personas se puedan juntar con sus invitados para poder repartirlas. Entonces esas fechas suelen ser Navidad y Semana Santa. Claro. Entonces es un poco ahí. Luego es verdad que el tema de la papelería de bodas ya sí que puede entrar dentro de esa estacionalidad, porque al final eso sí que se suele encargar como pues un par de meses antes de la boda. Ya. ¿Y cómo lo gestionas? ¿Qué tal? O sea, quiero decir, O sea, yo al final trabajo con fecha de entrega. Es decir, a mí me llegan una serie de encargos, ¿cuántos encargos puedes gestionar a la vez o cuántos aceptas, por ejemplo, más o menos? pues es Para... que depende un poco de la temporada, porque, o sea, al final lo tienes que compaginar con otros encargos y con otros proyectos, porque como te decía, pues eso, también hay proyectos de colaboración o proyectos de ir a una feria o proyectos de ir a un evento. Entonces, no te sé decir, básicamente, pues suelo ir mirando un poco volumen de trabajo y cuando llego a un punto que digo, no me va a dar tiempo a más, digo, cierro Ya agenda. está, hasta aquí. Sí, entonces no te sé decir, a lo mejor sí que es verdad que para diciembre a lo mejor me suelo apretar un poco más porque es cuando más encargos salen. Ya. Pero bueno, te diría que por trimestre, pues no sé, 5 bodas, más o menos. ¿Y, Pero bueno. y tienes planes, objetivo?
de crecer, de expandirte, de a lo mejor poder contratar o delegar en gente, ¿te gustaría? O sea, sí, me encantaría delegar muchas cosas. Ya, bueno, quiero decir, pero que tu situación o que llegue un momento en el que digas, necesito a alguien que me eche una mano para todo esto. O sea, ahora mismo necesitaría ayuda, pues por ejemplo, tema de gestión de contenidos en redes sociales, tema de alguien que me pueda llevar finanzas, por ejemplo, o cosas así. Sí me gustaría poder contar con gente. Incluso si el día de mañana en lo que será es la parte de diseño somos más personas, pues también. Pero bueno, ahora mismo sí que es verdad que lo veo un poco lejos. No, Entonces te estaría hablando a largo a plazo. medio o largo. Sí, A corto plazo tú y echártelo a las espaldas. sí. Bueno, Más que nada porque al final el, la factura, o sea, la facturación es un número del que luego pues tienes que ir deduciendo impuestos, materiales y demás. Entonces, tienes que llegar a una facturación mucho más alta para poder pagar un sueldo a otra persona. sí, sí, sí. O sea, al final, porque el sueldo de la persona, pues implica unas cuantas más bodas más, a lo mejor mes a mes y ahora, pues eso, a lo mejor a unos meses que tienes más y bien, pero si eso no se prolonga durante todo el año y tienes A encargo. ver, cuando eres autónomo, pues esto pasa, que hay meses que tienes picos de trabajo muy altos y meses que no. Obviamente eso te lo tienes que ir gestionando, pues para poder vivir durante todos los meses. Bueno, como te decía, ahora mismo también compagino con otro trabajo. Pero también te digo, si echo la vista atrás de cuando empecé a lo que hay ahora, joder, yo creo que he dado pasos muy grandes y que pues poco a poco sí que he ido creciendo. Claro. Lo que pasa es eso, pues que al final son años hasta que llegas al punto que quieres, por así decirlo. Bueno, estamos en el camino. Sí, ahí estamos. De momento no desistimos. Claro, no, no, claro. Y bueno, pues al final que eso, que tienes tu trabajo y luego tienes esto que es complementario, pero que bueno, que si la cosa crece y siguen saliendo encargos y a lo mejor incluso derivar hacia otro tipo de trabajos, no solo bodas o que te vayan saliendo otro tipo de... Sí, o sea, es verdad que al final me he especializado como mucho en bodas, pero al final la papelería se puede extrapolar a cualquier otro tipo de sector, incluso a eventos en general, o no solo bodas. Que, o sea, sí que he hecho alguna comunión, algún bautizo, pero también eventos de empresa se podrían hacer, incluso lo que sería el tema del diseño, pues llevarlo también a diseño para empresas. O sea, sí se puede. Me he enfocado, o sea, he puesto mucho el foco en bodas, pero es verdad que si me llega pues alguna empresa que necesita algún tipo de diseño, pues también estoy totalmente abierta a realizarlo. Aunque luego tú lo que más te guste sean las bodas por la parte emocional que te lleva, quizá. Sí, y porque también creo que a la hora de empezar tienes que ponerle el foco a algo. O sea, al final no. Creo que es mucho más complicado cuando intentas mostrar muchas cosas sin especializarte en algo. Ujú. Y cambiando un poco de tema, el tema del marketing digital, pues ahora hay muchísimo, muchísimo de cómo venderte, cómo crear reels para Instagram, para venderte, para subir los seguidores, las ventas, todo esto. Tú has dicho antes que te has ido formando un poco en este mundo para saber, ¿no? ¿Cómo lo sientes, cómo lo ves, lo crees necesario? O sea, yo creo que tienes que estar al día de de lo que se ve, porque al final todo está en continuo cambio y de hecho ahora hay un componente que están metiendo mucho en, pues, en todo el tema de anuncios y de tal, que es la inteligencia artificial. Entonces, creo que tienes que estar al día de todo, pero sí que es verdad que yo tampoco me he matado muchísimo para saber cómo tengo que hacer una publicación. O sea, al final a mí lo que me gusta en este, por ejemplo, de Instagram,
es poder mostrar mi trabajo, pero de manera real y también mostrar cómo hago las cosas y cómo soy realmente. O sea, yo al final también para lo que uso las redes sociales es para que la gente conozca el estudio y mi trabajo, pero también me conozca a mí, que al final soy la que va a hacer su trabajo Ya. o su proyecto. Entonces, por ese lado, pues bueno, sí que he ido, yo que sé, a alguna charla donde te hablan pues de las últimas tendencias, de cómo está cambiando el algoritmo. O sea, al final te vas enterando, pues, porque estás ahí. Sí, porque no te queda de otra, pero Sí, pero luego es verdad que creo que de manera orgánica es muy difícil, porque ahora está todo tan masificado que es muy difícil que la gente te vea y pues claro, pues también me he tenido que pelear con hacer anuncios y demás y al principio pues empiezas a probar, ves que hay cosas que te funcionan, ves que hay cosas que no, sí que he contratado servicios pues de personas expertas en marketing digital pues para que me enseñen un poco o para saber leer las métricas, por ejemplo. Pero bueno, creo que es algo con lo que no hay que obsesionarse, porque es muy frustrante. O sea, al final el tema de las redes sociales, el crear contenido lleva muchísimo tiempo. Yo antes es verdad que creaba contenido casi todos los días, ahora ya he bajado un poco porque tienes que priorizar o hacer el trabajo o hacer reels. aún así haces mucho. Quiero decir, yo. Y ahora eh, para 3 veces a la semana más o mm, menos. Pero antes eran 6 días a la semana. Es que era una barbaridad. La gente flipaba, decía, pero ¿cómo puedes hacerlo? Y yo, pues no sé. Pero claro, es verdad que hay épocas en las que, pues es que también depende mucho de la creatividad. Hay épocas en las que estás mucho más creativo y haces un montón de contenido y hay épocas en las que tienes bloqueo mental y no te sale nada. Entonces, bueno, sí que es verdad que yo he podido llegar a un punto de frustración con el tema de redes sociales porque al final pues es otro trabajo. O sea, hay gente que se dedica a eso las 8 horas del día, mientras, pues un poco lo que decíamos antes, mientras que los autónomos tenemos que hacer creación de contenido, sí. gestión del negocio, administración, todo. Entonces, eh, no sé, si a alguien le sirve un consejo aquí, que esté ahora empezando, yo creo que no se debe de frustrar con las redes sociales y que hay mucho más mundo fuera de las redes sociales, que al final también puedes crear sinergias con personas. Y Iba por ahí un poco ahora la historia, te iba a preguntar que al final, de hecho, tus redes sociales, el que las pueda ver, va a ver que son redes sociales reales porque lo haces tú y muestras tu trabajo, que bien podrías coger, contratar una empresa de, pues, eso, de creación de contenido y mira, estos son mis vídeos, los mandas y quiero que me hagas unos reels que se hagan virales y tal, pero a lo mejor no tienen esa personalidad que imprimes tú a tus trabajos y pierden un poco esa, ¿no? El grabarte tú contando lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, en el jardín de tu casa, cosas así, que se ve, ¿no? Toda esa... sí, o sea, yo creo que eso depende mucho de la agencia o a la persona con la que trabajes. O sea, obviamente eh, yo estoy mirando a poder contratar este tipo de servicios, pues también para descargarme un poco. Y al final, una de las premisas es esa, de habrá contenido que tenga que hacer yo. Pero bueno, las agencias pues te pueden ayudar en la estrategia, porque al final no es crear por contenido por crear, también tienes que tener en cuenta unos objetivos de en función de la época del año en la que estés, qué es lo que quieres vender. Entonces, supongo que es eso, que depende mucho de la agencia y de cómo colabores con la agencia. Sí, que es que vaya de acuerdo a tu personalidad y a tu forma de hacer y no solo se centre en lo que decías tú, en las Sí, métricas y en el vender, vender claro. y O sea, yo hay algo que tengo muy claro, tanto para los servicios que yo contraté como para las personas que me contraten a mí, y es que tengo que conectar con ellos. Si no conecto con ellos, no. ya. O sea, me pasa lo mismo con las parejas. O sea, yo, sí, por eso en la fase inicial de presupuesto yo tengo una videollamada con las parejas para saber si
les puedo ayudar o no. O sea, no, al final lo que te decía, que no es por volumen, es por calidad. Y al final la calidad se consigue cuando entiendes a la otra persona. Vamos a volver al tema creativo. Hemos estado hablando pues, de que eso, de que tienes que tener una cercanía con las parejas, las ilustraciones, todo esto. ¿Crees que está valorado tu trabajo? ¿Crees que muchas veces se valora? ¿Qué valoran, por ejemplo, a la hora de hacerte un encargo eh, tus clientes? El diseño, la atención personalizada, la rapidez, el dinero también, porque muchas de los presupuestos, ¿qué es lo que crees que más buscan y eso, si crees que está valorado? A ver, es verdad que en una boda el presupuesto que se gasta en las parejas es muy alto. Y también pienso que hay muchas parejas que lo último que piensan es en la papelería. Eh, Cuando yo creo que, o sea, al final una boda no es una no es una necesidad. Me refiero, tú te puedes ir a casar al juzgado, firmar y ya está, y no gastarte ni un duro. Entonces, sí que veo o sea, obviamente se prioriza la finca, la comida, la música y tal, pero sí que tengo una sensación de que a veces es como que el tema de la papelería queda un poco ahí relegado. También es verdad que creo que hay mucho intrusismo, no solo en el sector de la papelería, sino en distintos ámbitos de una boda. Pero bueno, vamos a dejar las polémicas en otro momento. Eh, y luego también creo que al final cuando una persona, o bueno, cuando una pareja decide casarse, no tiene ni idea de lo que le va a costar una boda. Entonces todo le va a parecer caro. O existe el típico comentario de, es que cuando hablas de boda, los presupuestos se disparan. Y yo no sé en otras partidas, pero en algunas que conozco te digo que no. O sea, por ejemplo, en la mía, no. Yo al final yo cobro por las horas que le dedico a hacer la papelería. Que mi papelería tiene un valor más elevado que una que compras online, por supuesto, te la estoy haciendo a medida. Entonces, creo que esas cosas son las que las parejas no tienen en cuenta, algunas, no todas, a la hora de contratar servicios, pero porque al final hay un desconocimiento, pues igual que yo, cuando yo me puse a planificar mi boda, pues no tenía ni idea de lo que me iban a costar las cosas. Y al final siempre te dicen, lo primero que tienes que hacer es ponerte un presupuesto. Claro, pero te pones un presupuesto y luego empiezas a preguntar y ese presupuesto se dispara. Entonces, eh, creo que me he ido un poco del tema, pero creo que No, no, está bien porque me estás contando un poco eso, que qué valoran, qué es lo que, cómo enfocan sus presupuestos, el dinero, el diseño, todo esto. claro, o sea, al final lo que pienso es que en una, o sea, todo lo que se contrate en una boda es un capricho, por así decirlo, porque el casarte y celebrarlo es un capricho. Al final, si lo que de verdad quieres es casarte por oficializar tu estado civil, por así decirlo, es firmar un papel y ya está. Pero en la celebración, pues ya es como un capricho, pues porque quieras juntar a tus familias o quieras vivir ese día de una manera más especial o quieres celebrar el amor, que pues que obviamente a mí me parece, o sea, yo lo hice por eso, porque yo quería celebrar, o sea, a mí me parecía muy triste llegar a firmar un papel cuando es un momento muy importante de tu vida, pero es un capricho. Entonces, tienes que entender que, pues, que hay ciertas cosas que tienen su valor y si no puedes permitírtelo, pues renunciar a ellas. Eh, pero bueno, sí creo, pero esto igual pasará con todo. Hay gente que no le da importancia a la papelería o le da igual porque la finca le ofrece un diseño X que le sirve
Pero lo mismo pasará con la música. Habrá gente que diga, pues no, mira, a mí con un par de altavoces y un DJ me vale y no quiero música en directo porque es que son 2.000 euros más. Entonces, bueno, es como todo. O sea, al final, eh, cada empresa tiene su público objetivo. Entonces, o sea, sí que sientes que se valora para la gente que buscas a, ¿no? El tener el detalle personalizado y saber que están dando un producto, digamos un producto, pero bueno, que están dando algo especial a sus invitados porque los estás cuidando a través de la papelería, también se les cuida. O sea, no es decir, yo contrato un grupo y les estoy cuidando y si contrato la papelería, no, también les estoy cuidando y también estoy buscando ese... Claro, y a mí la papelería, por ejemplo, me parece como una parte súper importante, no solo a nivel funcional o a nivel informativo, por así decirlo, que hace de eso, sino en el caso de las invitaciones a nivel emocional y el hecho de que estás haciendo por ver a tu familia y amigos e involucrarles en el proceso de los preparativos, porque cuando hablamos de boda parece que solo es el día de la boda, pero no, es de media un año de estar preparando eso. Entonces, por ejemplo, el tema de las invitaciones para mí no es solo un papel, es como ese momento en el que, aunque la gente ya sepa que te vas a casar, les estás como involucrando en ese día y joder, que haces por ver a la gente, por quedar. eh, Creo que la gente se emociona a la hora de abrir las invitaciones, verlas, recibirlas. Y luego el tema de la papelería de la boda, pues todo lo que serían los menús, el sitting plan y tal, aparte de ser informativo, creo que forma parte de la decoración de la de personalidad. boda. O Mm. sea, yo esa parte sí que la considero muy importante también porque forma parte de la personalidad de los novios y de hecho, bueno, es que pues para eso está tu papel o tu función porque las bodas cada vez son más personalizadas y más temáticas, ¿no? En ese sentido. Sí, o sea, no sé, yo creo que al final, ya que has decidido casarte, invertir un presupuesto en ese día, joder, lo suyo es que lo hagas tuyo, ¿no? Que la gente lo vea y diga, les reconozco, son ellos, me están contando una historia, me han creado un ambiente. Al final también muchas veces oigo el típico comentario de, es que luego la gente va a dejar ahí tirado el menú, o es que luego la gente no se acuerda de esas cosas. A lo mejor no se acuerda de exactamente de qué color era la flor del menú, por así decirlo, pero sí que va a recordar como toda la El atmósfera conjunto. o sí, el conjunto. O sea, creo que con la experiencia se queda bien. Al final, la experiencia es un conjunto de cosas. Pues está la papelería, está la música, está la comida, está las sorpresas que quiera hacer la pareja. O sea, creo que la experiencia es el conjunto de todo, no solo una cosa. Eh, Has dicho el tema de que hay intrusismo. Como curiosidad o como polémica, quiero ir ahí. Quiero que me cuentes a modo de humor, no quiero entrar en polémica, no quiero entrar en historia, lo que tú me quieras contar. Pero anécdotas curiosas que te hayas encontrado pues con parejas, no hemos hablado con colaboraciones porque creo que haces o has hecho alguna colaboración o te han llegado ofertas de colaboraciones. Cuéntame un poco por ahí algo que te apetezca que digas, pues mira, esto es... O sea, a ver, yo cuando hablo, por ejemplo, de intrusismo es el tema de que las fincas, por ejemplo, ofrezcan papelería a las parejas. Que puedo llegar a entender, por ejemplo, que la parte del menú, pues que el que les quieran poner en la minuta pueda estar dentro de su servicio, no el diseño. Eso es lo que digo que, porque al final lo hacen con Canva o tienen unos Sí. modelos y no se cuida la impresión, no se cuida nada. Pero claro, al final las parejas se quedan con que no, es que la finca me lo incluye, entonces me ahorro esa parte. Que en verdad, mm, y yo muchas veces porque muchas veces me piden los diseños en digital, que ya no los ofrezco, pero claro, yo les digo, es que lo que más, mm, o sea, de lo que menos te vas a ahorrar es de la producción, porque al final lo que cuesta es hacerte el diseño. Ujú. O sea, es el valor que tiene que te estoy haciendo un diseño personalizado. Entonces, no sé,
que un restaurante ofrezca papelería, pues, a Ya. ver, yo tengo mi opinión, pero bueno, no sé, no me parece. O sea, otra cosa es que los restaurantes Contratar tus servicios. puedan colaborar pues igual que colaboran con floristas. Ujú. Sí, es como si Pero fuese, no es el restaurante el que está haciendo los centros de mesa. ya que tengan un jardín detrás cortando rosas y poniéndolas en, no, por Claro, o ejemplo. sea, al final hay fincas que tienen a sus colaboradores, pero esos colaboradores son especialistas en. Ujú. Entonces, pues eso, bueno, no lo veo del todo mal si les quieren dar opciones a los novios o a las parejas. Pero eso es un poco, o sea, pasa lo mismo con el tema o sea, con muchas wedding planners que hablo, pues al final también en la finca suele haber una persona que o la llaman wedding planner o está, pero no hace la labor de wedding planner. O sea, al final esa persona lo que va a hacer es coordinar o Perfecto. responsabilizarse de lo que pasa dentro de la finca, Claro, pero no de organizarte el día de tu boda, claro. ni de buscarte proveedores, ni de nada de Si eso. simplemente dirige, pues se hace la ceremonia, de ahí pasamos al cóctel, ella lo va dirigiendo, esta persona va dirigiendo un poco todo, pero no ha estado contigo 6 meses antes, Claro. paso a paso, ver hacia dónde quieres llevar tu boda, ¿no? Entonces ahí es un poco donde hablo del tema intrusismo, que no sé, que parece que venden a los novios que se están ahorrando una partida y tampoco lo creo, Ya. porque no sé. Y curiosidades que te has encontrado, pues a la hora de que te contraten, incluso con las ilustraciones, o que hayas con Wedding Planner o con colaboraciones que hayas tenido, así que puedan ser graciosas. ¿Vas a dar un punto de humor, a lo mejor así algo que recuerdes? Pues es que gracioso no me ha pasado, o sea, no me ha pasado nada. Todo lo que así me ha podido pasar han sido cosas que a lo mejor me han cabreado Ya, o bastante. sea, que Eh, surrealistas, que dices, es que de verdad me sí, está proponiendo es esto. una persona que te contrata una ilustración y por no decirte que no la gusta o lo que sea, desaparece y te deja sin pagar. Eh, no sé, gente. mm, Es que, o sea, ahora mismo no tengo así, porque soy muy de eso, de que en el momento digo, pero mira lo que me han dicho y tal, pero luego enseguida se me olvida. Pero eso, casi todas las cosas que así recuerdo son cosas que me han cabreado, pues por ejemplo, temas de plagios, que es que eso me parece, Ya. en fin, em, no sé. Hablabas de que ya no mandas tus diseños digitales precisamente por eso, porque a lo mejor la pareja lo lleve al sitio de imprimir y ellos se puedan quedar ese diseño quizás, o el restaurante se mandes y les guste y digan, pues vamos a quedar este diseño y la pareja paga por ello, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor. Sí, o sea, y me ha pasado de incluso no facilitárselo y cogerlo, pues o bien escaneando la invitación o lo que sea, que es como, a ver, que es verdad que hay cosas que, bueno, pues no se pueden evitar porque si lo quieren hacer, lo van a hacer igual. Otra cosa es las acciones legales que puedan venir después. Pero bueno, ya por lo menos, pues si lo hacen, que se molesten en hacerlo, no que yo se lo Ya. dé en bandeja, Nada. por así decirlo. Y colaboraciones que te hayan llegado de estas no sé, del tipo de, si me haces la papelería, yo te doy publicidad, lo comparto. O Sí, sí me han llegado, pero sea, no. porque, por ejemplo, si sé que colaboras con otras personas que pues, a lo mejor hacen otros puntos de la boda, otros aspectos, y bueno, pues os juntáis, hacéis esto, que esto me parece muy guay, porque al final cada uno estáis poniendo un granito de vuestro trabajo para impulsaros entre vosotros. Pero eso, de que te hayan llegado y te hayan dicho, Sí, sí me han llegado, pero no he llegado a realizarlas. O sea, no por nada, sino porque al final, pues yo creo que esto es como un acuerdo en el que ambas partes puedan obtener un beneficio y o yo no lo he llegado a valorar así o la otra persona no lo ha llegado a valorar así. Entonces, sí me ha escrito gente para colaborar, pero todavía no ha llegado. algo que te, o No sea, sé. sí que estarías abierta, a lo mejor que te llegue alguien y le puedas, Si hay algo que nos interese a las dos partes, porque, pues eso, al final es visibilidad. O sea, las colaboraciones no son malas. Lo que pasa que sí que es verdad que ha llegado un punto en el que mucha gente
se pueda llegar a creer influencers Ya. y lo que quieren es conseguir cosas gratis. Entonces, en ese punto sí que estoy totalmente en contra, obviamente, porque nuestro trabajo tiene un valor, pero hay otras colaboraciones que quizás, pues, por la visibilidad que te pueda dar esa persona, sí que te puedan merecer la pena. Eso te iba a preguntar, que muchas veces este tipo de colaboraciones vienen no, yo te doy visibilidad a tu negocio, tal, no sé qué, y dices, pero ¿qué visibilidad me vas a dar si, o sea, que decir, que me van a entrar 50, pues no, dudo mucho que no, entonces lo que quieren es sacar gratis O sea, yo creo que hay gente que se aprovecha de eso, de que porque tiene, yo qué sé, X seguidores. Si X seguidores, pues hay cosas que les van a salir gratis. Pero bueno, creo que hay otra gente, o sea, a ver, también te digo, para eso están los contratos. O sea, tú cuando haces una colaboración, obviamente tienes que firmar un contrato donde se establezcan pues unas acciones que tiene que hacer la otra persona a cambio del servicio que tú le ofreces. Vale. Estamos llegando ya al final. Espero que hayas estado bien, que bueno que hemos hablado del emprendimiento, de cómo empiezas tú con tu negocio, todo lo que hay detrás, las horas, el trabajo, lo complicado que es. En redes sociales cada vez hay un crecimiento mayor en el mundo de monta tu negocio, hay mucho coach yo te enseño a montar tu propio negocio si contratas mi mentoría o mi asesoría, todo esto. ¿Qué te parece? ¿Qué opinión tienes O sea, al creo respecto? que es verdad que ahora hay un boom con el tema de asesorías, mentorías, lo que sea, pues creo que hay un boom. O sea, ahora haces así una piedra y salen mentores por todos los lados. Entonces creo que sí que hay que tener como una cierta intuición, un cierto sentido para saber de verdad quiénes son las personas que te pueden ayudar y cuáles no. Desde luego que el que te vendan un vídeo que vas a ganar 100.000 euros al día siguiente de contratarle, o sea, obviamente es mentira. La persona que de verdad te mentorice o te ayude te va a decir la realidad y te va a decir cosas que no te gustan. Pues al final he participado en varias mentorías, ahora mismo estoy en una de ellas y pues eso, o sea, hay días que sales, mm, mm, no voy a decir enfadado porque no es la palabra, pero como frustrado, triste, decepcionado contigo mismo porque al final hay una persona que está analizando tu negocio y te está diciendo lo que ve, que al final nosotros muchas veces por estar dentro no nos damos cuenta de esas cosas. Y así que, o sea, no estoy en contra de los mentores. Me parece que toda persona que quiera emprender necesita un mentor, pero un mentor de verdad. Eh, Porque al final es una mirada externa que te dice cosas que tú no estás viendo y no te estás dando cuenta. Pero hay que hacer una criba importante, ¿no? O Claro, sea, o sea, al porque final el que te venda el mensaje de que te va a cambiar la vida, de que vas a tener todo el tiempo del mundo, es mentira. O sea, es que emprender, salvo que ya tengas un imperio sí. y tengas a tus propios trabajadores y demás, emprender es dedicarle todo el tiempo disponible que tengas para ti. Es que además te cuesta hasta desconectar. Ya. Y estás con la familia y estás pensando, o estás viendo, o tienes que entregar, o no llegas, Claro, es que, o sea, no sé, lo puedes ver desde el punto de vista de que es como tu propio hijo, o sea, es algo que has creado y que si no sale adelante estás pensando en fracaso, que luego al final los fracasos también son aprendizajes, pero eso lo vemos con el paso del tiempo. En el momento que estás ahí, estás luchando porque todo salga bien, todo vaya bien. Entonces, pues eso, creo que sí que son necesarios los mentores, pero mentores que de verdad te puedan ayudar, no que te vendan ni un cambio de vida, ni que vas a tener más tiempo para ti. Es que eso no es real. Bueno, está bien, porque mira, llegamos al final y yo me gusta siempre terminar pues con una idea, una opinión, un consejo para gente pues que a lo mejor se quiera acercar a este mundo del marketing digital o de las e-commerce o de emprender un negocio, sobre todo
en el tema digital y a través de redes sociales porque cada vez están en más crecimiento y cada vez hay más. Entonces, esto me parece una buena forma de concluir, pero no sé si tienes algo más que decir o qué le dirías a alguien que quiera abrir un negocio así, pues eso, que es... O sea, yo creo que tienes que abrir un negocio de algo que te guste. Porque, o sea, te vas a encontrar un montón de piedras en el camino y al final la pasión por lo que haces es lo que va a hacer que sigas luchando por seguir ofreciendo lo mejor. Creo que ese es el mayor consejo que puedo dar. O sea, a mí me motiva muchísimo mi emprendimiento. O sea, me motiva muchísimo cada cosa que hago me encanta. No sé, o sea, te diría incluso hasta la gestión. Que he descubierto como que, joder, pues también me gusta como esa parte de gestionar un poco pues todos los proyectos, estar en contacto con los clientes, no sé, un poco esa parte no tan creativa, pero pero sí, entonces creo que el mayor consejo es que de verdad, si quieres emprender en algo, que sea en algo que te apasione. Voy a terminar con una pregunta que se me ha olvidado hacértela y es que, ¿de dónde es Esencia Creativa? ¿De dónde vino el nombre? Es una duda que he tenido siempre y ya terminamos, pero Sí, lo iba a contar al principio y se me ha olvidado. sí. Pues fue porque el Instagram este que te digo, que se llamaba Clara Ilustraciones, pues ya tenía unos pocos de seguidores y como ya aparte de las ilustraciones iba a empezar a meter otro tipo de producto, pues hice una historia por Instagram con 4 nombres o así, y hice una encuesta y salió Esencia Creativa Studio. Y al final a mí me gusta mucho ese rollo de crear comunidad Ujú. y demás, entonces dije, joder, pues qué mejor que un nombre que haya salido de mis Claro. propios seguidores. Sí, que salga de ahí. Que bueno, que al final también tu producto tiene tu esencia. O sea, es tu esencia, pero también la esencia de la gente que contrata tu servicio un poco. Claro, es que Yo a ver, creo- yo propuse varios nombres que tuviesen que ver un poco con el servicio que iba a ofrecer. Sí que es verdad que a día de hoy creo que la palabra esencia se ha machacado mucho porque todo el mundo hablamos de la esencia de la pareja, de la esencia no sé qué. Pero bueno, en el fondo es verdad que o sea, esencia creativa es como totalmente algo descriptivo, o sea, describe totalmente lo que hago. Bueno, pues a mí me gusta mucho el nombre personalmente. Creo que va muy, muy... Creo que además creo que la gente, o sea, es fácil y creo que la gente se queda con él. Sí, sí, sí. Lo dejaremos luego, bueno, en redes sociales, pasaremos, no os podido traer material, pero bueno, cuando me pases algún vídeo, alguna cosita lo pondré en redes sociales, pondré también tu cuenta, pues para que lo decía al principio, ¿no? Nada, pues que muchas gracias, que al final te he engañado, has venido aquí, hemos estado, creo que, no sé si has estado bien, a mí me Sí, gusta mucho la charla y nada, eso, pues que muchas gracias. gracias a ti. Y nada, pues ya hemos terminado. A vosotros daros las gracias una vez más por estar viéndonos. Y el próximo capítulo va a ir dedicado a las series, al cine, todo eso. Vamos a charlar sobre ello y haremos comentarios un poco, no voy a decir crítica, vamos a comentar un poco diferentes series y películas. Y nada, pues como siempre, pues os invito a que nos dejéis en tanto en las redes sociales como en los comentarios de YouTube pues opciones o propuestas pues para que futuros porque haremos más capítulos dedicados a eso, a comentar series y cine, porque además es algo que me gusta mucho, pues podamos a lo mejor algo que hayáis visto y pues que os apetezca compartir. Y nada, pues como siempre, muchas gracias y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Ha estado bien o no? Sí, sí, Sí. ¿Has empezado nerviosa? ya. Es que, o sea, el tema este, pues, o sea, como hay temas polémicos que luego a veces digo, joder, no tenía que haber dicho esto. Ya. No, pero, o sea, Bueno, yo intento evitarlo, yo intento ya. que sea una conversación